Dios les bendiga, hermanos. Hoy 18 de agosto, miércoles del 2021, pues nos disponemos a dar continuidad a nuestros estudios, a nuestras enseñanzas acerca de la edificación de la iglesia. Quiero que hagamos una oración antes, hermanos, para que el Señor redima este tiempo, para que nosotros no estemos solamente y de manera superficial tomando un tiempo que le pertenece a Dios y le pertenece porque nosotros debemos en todo momento glorificarle a través de la exposición de su palabra. Ciertamente con temor y al mismo tiempo con gozo, hermanos, con alegría, pues nos disponemos a presentar esta enseñanza, este consejo y también esta exhortación para ti que eres congregante en Jardines de Casa Nueva. Que Dios bendiga tu vida y pues vamos a hacer esta oración para que el Señor tome autoridad de todo lo que aquí se vaya a decir. Señor, Dios bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente, Señor, presento esta oración junto con mis hermanos en la fe, de aquellos, Señor, que aunque no están presentes, Señor, pero en sus hogares se disponen, Señor, a escuchar el consejo de tu palabra. No permitas, Padre, que sean las palabras humanas, las ideas, pensamientos, conjeturas o superficialidades humanas, Señor. Sé tú, Padre, solamente dirigiendo, Padre, cada palabra que yo exprese, para que sea tu voluntad, sea la inspiración de tu palabra, Espíritu Santo, quien te muevas en los corazones de mis hermanos en la fe. En tus manos, Señor, pongo este tiempo, pongo, Señor, cada palabra que yo he de expresar, y también en tus manos, Señor, quiero poner en esta hora la vida de mis hermanos, la salud de mis hermanos en la fe, que se encuentran, Señor, en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bien, hermanos, nuestro texto base del día de hoy, quiero que me acompañes a el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Todos hemos leído, hemos escuchado ya algunas enseñanzas a partir de este texto. Este texto lo que dice es, y lo vamos a leer desde el 17, versículo 17 y el 18. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces, hermanos, llegamos al punto justamente de que ¿qué es la iglesia? Que ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, pero ¿por qué congregarse la iglesia? No en la iglesia, sino la iglesia, porque el apóstol Pablo, cuando hace una mención allá por Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, digamos que en la segunda parte, en la segunda idea de este versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ese es el punto, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, entonces, estamos en el entendido de que no es un lugar, no es el edificio, no son los muros, no son las lonas, no es la carpa, no es la ubicación. Esa no es la iglesia. La iglesia tampoco son las múltiples o series de actividades que se desarrollan en ese lugar. Tampoco son las actividades. La iglesia tampoco son los líderes, ¿sí? Entonces, la iglesia tampoco son las actividades, porque muchas veces, aunque nosotros quisiéramos hacer de buena fe, de buena voluntad, con amor, y reunirnos en algún parque, en alguna casa de algún hermano, si no se tiene como propósito, aún la cárcel,
aún en las prisiones, si se va a compartir el evangelio, esa tampoco es la iglesia. Por muy reiteradas las ocasiones que uno se reúna en un lugar o en el otro, no se puede decir que ahí está reunida la iglesia. La iglesia está reunida siempre que se cumplan con al menos 5 aspectos, 4 o 5 aspectos que ya mencionaré, ¿sí? Pero básicamente es con el propósito de la comunión con los creyentes, entre creyentes, porque hay varios aspectos que se deben de considerar para que sea considerada la iglesia. Cuando el apóstol Pablo menciona aquí que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, sabemos que la verdad es la palabra de Dios, es Cristo quien se vació en la palabra, y cuando nosotros mencionamos algún versículo o leemos algún pasaje de la Biblia, quien está hablando es el Espíritu de Dios, es Cristo mismo, pues es Dios. Entonces, y cuando yo me pongo a considerar, hermanos, bueno, si la iglesia es un lugar en el que se reúnen los creyentes, ¿para qué propósito tiene la reunión? ¿Qué compromiso se puede generar a partir de que yo me reúno? Entonces, la pregunta básica aquí es, ¿para qué congregarse? ¿Para qué congregarse la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Solamente ir y tomar y consumir la palabra? ¿Escucharla? ¿Ver a los hermanos solamente cómo se organizan para llevar a cabo algún tipo de actividad, de culto? Esa no tendrá que ser la iglesia. La iglesia tiene un propósito más importante, y ese propósito más importante lo podemos ver nosotros allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 14 al versículo 17. Solamente como para meter un contexto, porque básicamente la parte central de esto está en el versículo 14 y el versículo 15. Dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Entonces, hermanos, creo que esta es una parte fundamental, porque si la Escritura nos está indicando cuáles son los propósitos, cuál es el enfoque que nosotros no debemos de perder de vista cuando vamos a la congregación, entonces debemos de considerar que la iglesia, cuando no está reunida, que la congregación, cuando evita reunirse, ya sea por impedimentos reales o ya sea deliberadamente, finalmente no se está cumpliendo con los objetivos, no se está cumpliendo con el propósito del Evangelio, porque el propósito del Evangelio es capacitarnos, dice la Escritura que se deben hacer discípulos y se debe de enseñar, y la única manera de poder tomar esas dos aristas para poder ejecutarlas es solamente en la reunión. Entonces, si aquí dice que se amoneste, que se aliente, que se sostenga, que se sea paciente, que no se haga mal, es porque hay una exigencia de que de que debemos estar reunidos. Ahora, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, se la está dirigiendo a la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo ya reiteradamente antes en los capítulos previos está reconociendo que es una iglesia, así como hace un reconocimiento para la iglesia de Roma, que sin conocerlos reconoció la fe con la que se movían, reconoció que estaban honrando y había una integridad y había una santidad que estaban persiguiendo ellos.
Y entonces no hay ningún tipo de exhortación o de amonestación en el sentido de increpar cierto tipo de actitudes o de comportamientos que no correspondían a un creyente. Entonces, no lo está haciendo de esa manera con los de Tesalónica, pero sí hay una exhortación, eh, y hay una exhortación, pero a manera de ruego, porque en el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, hay un sentido de urgencia. Está diciendo, alertas, hermanos, está bien. La manera en como ustedes se están conduciendo es una manera correcta, es una manera que agrada al Señor, pero deben de saber esto, que no se pueden descuidar. Por eso les ruego, es como una súplica. No se detenga, no pierdan el contexto de que la maldad está vigente. En todo momento la maldad está vigente. Entonces, ellos no podrían darse el lujo de ser ociosos, de ser impacientes, de debilitarse, de hacerle mal a alguno de los hermanos, aún de una manera inconsciente. Entonces, este es el contexto que el apóstol Pablo, al cual está llegando después de haber reconocido que han aprendido el Evangelio, que han seguido la fe, que están sirviendo, una serie de situaciones de mucho reconocimiento y de cierta admiración que hay de parte del apóstol Pablo para con la iglesia en Tesalónica. Y por eso es que aquí hace estas acotaciones. Dice, repito, eh, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, estad siempre gozosos. Entonces, la iglesia, tal como se menciona en Mateo, que fue nuestro versículo base, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no la puede edificar el ser humano. Ningún creyente la puede edificar. El único que la edifica es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, hace otra acotación, dice ahí, en el versículo 12 de ese capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y antes se está hablando justamente de los ministerios, el ministerio apostolar, el ministerio profético, habla acerca de los maestros, de los pastores, de los evangelistas, y justamente porque es necesario que la palabra de Dios sea expuesta porque el que edifica es justamente el Espíritu Santo. Él es el que edifica dando cumplimiento a la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando menciona que quien va a edificar la iglesia es justamente Cristo Jesús. Entonces, hermanos, debemos de considerar que la iglesia como tal, derivado de esta afirmación de que el Señor Jesucristo es quien edificaría la iglesia, debemos de considerar que en estos momentos y desde el día de Pentecostés, cuando se erige, cuando se da el nacimiento de la iglesia, Cristo Jesús es quien bendice la iglesia. La iglesia es la institución, la única institución en la tierra que ha sido bendecida por Jesucristo, que es Dios. La iglesia es la única que no solamente ha sido bendecida en la tierra, sino que al mismo tiempo es edificada por Dios. También la iglesia es la única que ha tenido, la única institución que podemos nosotros conocer que ha sido bendecida para la eternidad. Y al mismo tiempo es la única institución, la iglesia, que
bajo la cual se hizo la declaración que el Señor hace. ¿Cuál es? Justamente que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, debemos de tomar en consideración ello. La iglesia no es una cosa, no es un lugar, no es una serie de actividades, ¿sí? Y quiero hacer un paréntesis en esta parte de las actividades, porque la realidad es que cuando uno va a la congregación y uno pues ha venido participando tal vez poco tiempo, pues se da cuenta de que muchas veces se pueden estar incurriendo en actividades mecánicas, en situaciones pues que se vuelven solamente un buen hábito, una buena costumbre. Y la iglesia no es eso, hermanos. Muchas veces, y es lo que comentábamos hace un momento, muchas veces las reuniones, aún fuera fuera del lugar de reunión, en un parque, en una casa, y hacemos esta afirmación, que donde dos o tres estén reunidos, ahí estará nuestro Señor Jesucristo. Y quiero retomar el contexto del por qué se dijo esto. En el capítulo 18 de Mateo, versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, ojo aquí, otra vez os digo, hay una conexión entre lo que está diciendo anteriormente, que es lo que leímos, es decir, acerca del apercibimiento, acerca de la amonestación, acerca de la disciplina. Es esa conexión, hermanos, con este punto del versículo 19, porque dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y sigue esa conexión, sigue en esa secuencia lógica de lo que se está planteando, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el contexto bíblico, hermanos, a lo que se está refiriendo es de que está haciendo solamente hincapié en que es en situaciones disciplinarias dentro de la propia iglesia. Pero muchas veces nosotros traemos este texto para aplicarlo en toda circunstancia cuando dos o tres se reúnen en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, el Espíritu de Dios, mora en cada uno de nosotros. No significa que nosotros en alguna reunión no esté presente el Espíritu Santo. Sean 2, 3 personas, 4, 20, 100 personas, el Espíritu de Dios está con nosotros. Hacemos invocación del nombre de Jesucristo, en el nombre en que hay poder, pero no tiene que ver directamente con este contexto bíblico, porque el contexto bíblico a donde nos lleva es que en toda situación al interior de la congregación donde haya que disciplinar a una persona, a un congregante, Jesucristo siempre, esa es la afirmación justamente, inequívocamente, Jesucristo va a estar en medio de esa reunión. ¿Por qué? Porque lo está diciendo dentro del contexto que se está planteando. Entonces, a veces nosotros solamente generar una actividad en donde nosotros estamos leyendo la escritura, discerniendo sobre la escritura, aconsejándonos a partir de la escritura, debemos de ser cuidadosos en afirmar que
esta reunión, primeramente, que es una iglesia, que es la iglesia de Dios. Y ahorita vamos a tocar ese punto. Y en segundo lugar, también, no podemos considerar que este pasaje bíblico sea el más adecuado para nosotros considerar que por el hecho de ponernos de acuerdo, entonces Jesucristo está presente con nosotros. No, el Espíritu de Dios en todo momento está con el creyente. Y cuando se invoca el nombre del Señor Jesucristo, anticipadamente el Espíritu de Dios está con nosotros y está guiando esa reunión si eso se le pide. Pero no en el sentido en el que nosotros quisiéramos siempre hacer una invocación del nombre de Jesucristo porque lo dice esta palabra, sino que esta palabra está haciendo una afirmación sobre actos disciplinarios de la propia congregación. Ahora bien, nosotros consideramos que la congregación, como lo dice el apóstol Pablo, es un lugar para adorar a Dios. Es una reunión para adorar a Dios a través de Jesucristo. Es un lugar también para ser exhortados por la palabra de Dios, para animarnos los unos a los otros en la gracia que es en Cristo Jesús, para celebrar las ordenanzas. Y aquí las ordenanzas son aquellas que tienen que ver justamente con la Santa Cena y el bautismo, para proponer acciones de servicio a la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, si una pregunta tenemos que hacernos acerca del para qué congregarse la iglesia, creo que son estos aspectos medulares que nosotros no debemos de perder de vista, ¿sí? Muchas veces nos preocupamos porque a mí me ha ocurrido, en algún momento me he detenido y considerar, bueno, ¿por qué los hermanos se van de la congregación? ¿Por qué no llegan más personas que posteriormente o intermitentemente vayan haciendo su confesión de fe? ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de la pandemia, más allá de las situaciones que uno pudiera estar detectando de manera recurrente, me parece que uno debe de estar más preocupado porque cumplamos los ejemplos de los cuales, dos ejemplos. La iglesia primitiva en el sentido de lo que hacían por ahí del capítulo 2 del libro de Hechos, y también lo que hacía esta iglesia de Tesalónica. Son dos referentes en mi consideración, además de la iglesia de Éfeso, que pudiéramos tomar muy en cuenta para solamente darnos por entendidos de cuáles serían las razones por las cuales, de cuáles serían las razones primarias por las que no se reúnen o dejan de reunirse los congregantes. Y estos son algunos aspectos. Cuando se pierde de vista, cuando perdemos de vista los motivos reales, como son, vamos a la congregación o se reúne la iglesia para adorar a Dios a través de Jesucristo y mediante el Espíritu Santo que mora en todos nosotros, como creyentes. Pero si en esa adoración tampoco hay un sentido de animarnos los unos a los otros en la gracia que es en Cristo Jesús, y si también dejamos de celebrar bautismos, o se deja de celebrar la Santa Cena, o se deja de presentar los dones de cada creyente, se deja de presentar los dones para el servicio del cuerpo de Cristo, entre otros, creo que esas son algunas de las razones por las cuales pudiera no tener un efecto espiritual lo suficientemente eficaz para que la congregación sea más nutrida. Todos sabemos
que el Espíritu Santo, que Dios es el que agrega más hermanos a la congregación. Sin embargo, ¿de qué depende que haya más congregantes o que deje de haber más congregantes? Pues depende mucho, creo yo, de no estar tal vez en esta tesitura, en estos principios o factores. Quiero poner factores, no principios. Y los factores justamente son de que tal vez en muchas congregaciones se deja de practicar la Santa Cena, se deja de conmemorar la Santa Cena. Tal vez hay oportunidad de que se generen algunos bautizos y se deja de generar esa situación. Lo que es muy común y lo que yo percibo también, hermanos, es que hay disidencia, hay divisiones, hay molestia, hay poca paciencia, hay un resentimiento exacerbado entre unos hermanos y los otros, entre unas hermanas y las otras. Y justamente creo que todos somos responsables en algún momento determinado del que la congregación, de que la iglesia reunida de nuestro Señor Jesucristo no esté cumpliendo con la meta, con el propósito al que nos ha llamado. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a los tesalonicenses, hace este hincapié. O sea, todas las congregaciones tienen fallas, hermanos. Todas las congregaciones, la de nosotros, que no es de nosotros, sino donde estamos reunidos, donde el Señor nos ha plantado, donde el Señor nos ha llamado, todos tenemos la misma responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor o de los pastores, no es responsabilidad del diácono o de los diáconos, tampoco es responsabilidad toda de los congregantes, es responsabilidad de todos y cada uno de los que nos reunimos ahí, considerándonos creyentes, porque nosotros todos hemos sido convocados y no hemos sido convocados solamente para llegar a sentarnos y escuchar y ser unos consumidores de lo que se diga allí en la congregación. Nuestra actitud debe ser totalmente diferente. Nuestra actitud es de que no solamente me voy a sentar, sino me voy a capacitar y voy a esperar que el Espíritu Santo, en su obra regeneradora y santificadora, me haga de mí una persona habilitada y competente para presentar el Evangelio, para presentar la palabra de verdad de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera de que nosotros no podemos solamente conformarnos con ir, escuchar y no participar. ¿En qué aspectos? En el servicio. En el servicio, sirviéndonos los unos a los otros, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. No solamente es adorar, ¿sí? No solamente también es presentarse y si hay alguna actividad o como la conmemoración de la Santa Cena o como el bautismo, no solamente estar expectantes como simples espectadores, sino también contribuir con oración, contribuir con tal vez hasta con las necesidades de los hermanos, que son cuestiones que salen del camino de lo espiritual para aterrizar en un camino de lo material. Una de los referentes que yo detecto también en la escritura y que seguramente tú también lo has encontrado, hermano, pues es justamente el cómo vivía la iglesia primitiva. Ese es el otro referente, porque Éfeso, como la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Roma, eran iglesias que estaban caminando dentro de los parámetros de los que uno debería de caminar. Y la iglesia primitiva dice en el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros lo hemos repetido muchas veces, lo hemos mencionado y tal vez hasta a veces se puede tener como versículos
que se traen al comentario, que se traen a la predicación o al mensaje, y hasta podría resultar ser como repetitivo y hasta trillado. Y no lo es en ninguna manera, hermanos, porque no solamente vamos a ver desde el 42 hasta el 47, porque creo que ese es el ejemplo real. O sea, ni Éfeso, ni Tesalónica, ni Roma estaban cumpliendo como lo estaban cumpliendo aquí. Y creo que ese es un parámetro. Creo que esa es una meta y un propósito que nosotros nos deberíamos de fijar para, siendo creyentes y dando testimonio y dando evidencia, haciendo palpable y tangible que nosotros somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Porque dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta es la parte. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, en este texto que acabamos de leer, hermanos, hay un componente concentrado de muchos factores por los cuales el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, creo que debemos reconsiderar el por qué nosotros nos congregamos como iglesia. Si nosotros no consideramos que tenemos una labor dentro de la congregación, entonces estamos anulados. Me permití escribir algo que en lo que yo estaba meditando, hermanos. No sé si sea algo que tal vez pueda suponerse con un sentido de agresión o de pesimismo. No lo sé, hermanos, pero quiero leértelo. Es muy breve, son 7 renglones solamente, ¿sí? Y lo voy a complementar con otra idea solamente. Si uno se congrega sin estar consciente de estos factores, ¿cuáles factores? La adoración a Dios, la exhortación, amonestación y el aconsejarnos unos a otros, el animarnos unos a otros, celebrar las ordenanzas, proponer acciones de servicio a la iglesia a través de los dones. A esos factores me refiero. Si uno se congrega sin estar consciente de estos factores, es muy probable que el favor de Dios no esté en uno. Con muy alta probabilidad, ya que la probabilidad nace de los hechos concretos, objetivos y evidentes, tan tangibles y visibles que hasta un no creyente pudiera presumirlos, lo cual hace que se genere también una alta posibilidad de que el llamamiento solo sea una presunción, es decir, una vaga conjetura o suposición. La iglesia es una institución creada, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama, nos convoca a reunirnos y seguir sus pasos. Él no se limitó, Él no dejó de generar acciones tendientes a hacer evidente la manera en que nosotros deberíamos de hacerlo también. Él oraba, Él compartía el pan, Él daba la provisión del pan, Él también exhortaba, Él también animaba, Él también estaba pendiente de sus apóstoles y de todos aquellos a los que Él podría darles o ministrarles una bendición. Él lo hacía, Él es Dios y Él podía hacer todo. Pero tenemos al Espíritu Santo nosotros, a la persona del Espíritu Santo, no una fuerza activa, no una energía,
sino la persona veraz que tiene y comparte los mismos atributos del Padre que del Hijo. Y ese mismo Espíritu que fue el que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo Espíritu que está operando en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros no somos conscientes y no anclamos esta consideración y seguridad como una convicción firme, nosotros podríamos considerarnos como no creyentes, tal vez. Solo Dios sabe quién es salvo, quién es no. Pero la realidad es de que debemos evidenciar el fruto por el cual nosotros hemos sido llamados. El fruto es la evidencia justamente de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces no puedes tú dejar de considerar, hermano, estos factores. Tal vez hay muchos más y debe de haberlos. Pero algo que se hace muy evidente que yo he detectado en la congregación es la falta de exhortación, la falta de ánimo, la falta de soportar lo que dice. Y vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo justamente allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, porque hay un ruego, hermanos, hay un sentido de urgencia en ese ruego. El apóstol Pablo, aun cuando tenía presente que esa iglesia era una iglesia real, verdadera, que se estaba esforzando por conocer al Señor Jesucristo, por conocer y dar evidencia de la palabra, aún así hay un sentido de urgencia. Dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y esos ociosos son los rebeldes, son aquellos que en algún momento determinado no cumplen con el llamamiento de compartir el Evangelio, no sirven, hablando de un servicio a la congregación a través de los dones otorgados por el Espíritu Santo. Son personas que además pueden estar causando división. En un sentido más drástico, podemos decir que esos ociosos son aquellas personas que es como el soldado, les dan una indicación de que hagan una fila y van siempre en el sentido contrario o van saliéndose de la fila. De hecho, ese es el sentido de la palabra ocioso, ¿sí? El apóstol Pablo, lo sabemos, hacía acotaciones en relación como referentes, como ilustraciones, hacía referencias a la milicia, hacía referencias al atleta, al agricultor, al maestro, en fin. Y esta palabra ocioso justamente tiene que ver con ello, con una persona que hace todo lo contrario, indisciplinado, que es además una persona que es apática, que es pasiva, que se queda permanentemente sentado solamente en un lugar, que no propone, que no es proactivo. Y en ese sentido, ese es un ocioso. Y al ocioso hay que estarlo alentando, hay que darle ejemplo, hay que explicarle, recordarle que su presencia ahí no puede ser pasiva, debe de ser activa. Y ese recordatorio justamente es no de la experiencia personal de cada creyente, sino de todo el antecedente de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, sus enseñanzas, su predicación, su muerte, su resurrección, su ascensión, hablar acerca justamente de la esencia y el punto medular del Evangelio. Y eso es amonestar a los ociosos. Dice aquí también que alentemos a los de poco ánimo, aquellos que se pueden considerar como deficientes en la fe, aquellos que titubean, aquellos que se enfrían con mucha facilidad, aquellos que entristecen al Espíritu Santo. Todos podemos llegar a caer en ese punto, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia por completo, de que unos a los otros nos sostengamos.
no de que siempre va a haber hermanos más fortalecidos, otros menos fortalecidos, pero justamente el que ahora está fortalecido quizás mañana va a estar con poca fortaleza, y aquel que ahora está poco fortalecido después va a estar muy fortalecido, y de esa manera todos nosotros podemos armónicamente recibir la edificación de parte de nuestro Señor Jesucristo, siempre que cumplamos esos estatutos, que seamos pacientes, que seamos pacientes. No puedo a veces yo dejar de percibir la molestia que hay de hermanos con hermanos. Se enoja un hermano y el otro hermano se enoja más. Y entonces ya no hay esa armonía, ya no hay esa consideración mutua, ya no hay esa reciprocidad de ayuda, como que paso y no te saludo, como que paso y no te veo, como que eres un holograma, como que, en fin. Justamente cuando el apóstol Pablo está haciendo énfasis en estos factores que pueden doler a la iglesia, que pueden disminuir la unción del Espíritu Santo en la congregación, justamente lo contrario a esto es el texto que leíamos de cómo se comunicaba, cómo se armonizaba la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2. Y entonces, todos estos ociosos, estos de poco ánimo, estos impacientes, estos débiles, estos que hacían mal a otro hermano, pues son los que podrían llegar a perturbar, a contaminar, a hacer esa manzana podrida en el referente que tenemos en Hechos capítulo 2. De tal manera, hermanos, que debemos ser muy cuidadosos, no para excluir a los hermanos, o para que nosotros mismos nos excluyamos cuando tal vez uno sienta que alguien, eh, eh, en alguien tal vez no he hallado gracia, tal vez me ha puesto cara, tal vez su mirada, tal vez me sacó la lengua, en fin, muchas situaciones de esa naturaleza que pueden llegar a perturbarnos, y aún nosotros mismos pudiéramos decir, me voy. No llena mis expectativas este lugar, y por lo tanto voy a buscar una donde sí llenen mis expectativas. Y eso es una insensatez. Porque lo primero que uno debe de hacer es, estoy en un lugar para aportar, para servir. Si después de tanto, tal vez hay una falsa doctrina, tal vez hay una doctrina de la prosperidad, tal vez hay un espiritualismo exacerbado, tal vez hay situaciones que distan mucho de la sana doctrina. Si después de haberlo detectado y después de que he hecho lo humanamente y espiritualmente posible en oración, no han cambiado las cosas, quizás, y después de orarlo con suficiencia, podríamos tomar una determinación. Pero si de inmediato uno se siente aludido por algún comentario, correcto o incorrecto, verdadero o falso, y luego nosotros queremos partir o queremos dividir, causar una división al interior de la congregación, pues eso es justamente caer en lo que el apóstol Pablo está tratando con ruego, con un sentido de urgencia, tratando de evitar. Entonces, hermanos, yo espero haberte dicho algo. Espero solamente, te dije que te iba a leer otra pequeña consideración que yo planteo aquí, de lo que debe de ser la reunión. Y pongo aquí, no debe ser una reunión con apariencia de iglesia, que solo consumen lo que van a escuchar y ver. La iglesia es una reunión de creyentes que se estiman abandonados al señorío de Jesucristo y esperan del Espíritu Santo su capacitación para participar aleatoriamente de la gran comisión. Y esto solamente se logra reuniéndose como congregación, como iglesia verdadera, que es columna y baluarte de la verdad, a palabras
de Pablo en inspiración del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hermano. Oremos y que estas palabras sean exhortaciones, pero también una amonestación para todos y cada uno de nosotros que nos reunimos en una congregación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, te alabamos, te exaltamos siempre, Señor, reconocemos tu gloria y tu majestad. A ti, Señor, te damos gracias por este tiempo. Sé tú bendiciéndolo, Señor, y perdóname a mí, Señor, si he hablado con insensatez. Perdona a tu congregación, a tu iglesia, Señor, si no hemos sabido, Señor, caminar conforme tus principios, tus estatutos y tus mandatos, Señor. Te alabamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.